Vamos a estar hablando, disertando durante todo el mes de julio sobre el misterio de la iglesia. El misterio de la iglesia. Y muy importante que ese tema se toque para que usted entienda cuál es su identidad. Mucha gente que están en las iglesias de hoy en día desconocen cuál es su identidad cuando están en las iglesias. Y muchos cantan, muchos adoran, pero a veces no saben por qué adoran y por qué cantan, porque tal vez luego que cantan y alaban a Dios, salen del servicio y vuelven a la misma rutina y vuelven al mismo diario vivir y a los mismos problemas y a las mismas circunstancias y a las mismas crisis. A veces hay gente que se pregunta, yo quisiera que luego que salga de la iglesia y salga de las puertas del santuario, todo cambie y todo sea a mi favor. Pero déjame decirte algo, hijo de Dios. Mientras estemos en este mundo, Jesús dijo claramente estas palabras: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. O sea, es una promesa en que cuando nosotros anclamos nuestra confianza, nuestra fe en una persona, y en este caso en la persona de Jesucristo, Él ya venció en la cruz al mundo. Por lo tanto, la crisis, las pruebas, las circunstancias negativas en la vida no van a determinar el que tú estés cerca de Dios. Yo quiero tocarles en este día de hoy y hablar sobre Mateo capítulo 16 y esos versos 15 al 18, donde Jesús tuvo un diálogo con Simón Pedro. Y dice la Biblia, en la forma que Jesús le habló, Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Recuerden que Jesús le pregunta: ¿qué dice la gente de mí? ¿Qué opinión tiene la gente de mi persona? Porque recuerden que Jesús quería saber, oiga bien, cómo estaba proyectando o cómo estaba llegando el mensaje al pueblo. Es muy importante que se entienda. Todo predicador tiene que entender cómo está llegando el mensaje al pueblo. Tiene que haber, oye bien, opinión. Tiene que la gente comentar, y la gente comenta: esa palabra me tocó, esa palabra me ministró. Y por eso gente son salvadas, gente son sanadas, son transformadas. Y Jesús les dijo y les pregunta: ¿quién dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? Y uno comenzaron a decir, bueno, unos dicen que tú tú eres el profeta Elías reencarnado. Otros dijeron, tú eres un profeta. Otros dicen que tú eres un maestro. Pero entonces Jesús se dirige a Pedro, a Simón Pedro, y le pregunta: ¿y qué tú opinas de mí? ¿Cuál es tu opinión o tu concepto de mi persona? Entonces Pedro le responde, oye bien, por revelación, porque Pedro había entendido que estaban en el momento preciso de la llegada del Mesías que ellos estaban esperando. Pedro dijo: tú eres el Cristo, que significa Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, fue una revelación que Dios le dio a Pedro. Y yo te digo a ti, Pedro, que tú eres roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. O sea, Dios, Jesús, le está hablando a Pedro sobre la identidad que sería la iglesia sobre la tierra. Ahora, como siempre hago en todos los mensajes, tenemos que irnos a la historia y al origen
de cómo comenzó todo esto. Porque la iglesia no se la inventó el hombre. La iglesia no se la inventó un pastor o un evangelista o un misionero o un profeta por una profecía. La iglesia fue idea de Dios. Este asunto se lo inventó Dios. Luego de la caída del hombre Adán, Dios promete su redención. Y lo vemos en Génesis 3:15. Este te aplastará la cabeza. Se describe a Israel, hijo de Dios, como una iglesia en el sentido de que se trataba de una nación llamada de entre otras naciones para que fuera sierva de Dios. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba. Pero déjenme explicarle algo. Dios saca a Abraham y a su familia de Ur de los Caldeos. Y en Abraham es lo que se le llama la sombra de lo que iba a ser la iglesia. Déjeme explicarle, Abraham Dios lo llama, sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, porque Dios lo saca de allí, porque Dios escoge a Abraham y a su familia, porque Dios estaba escogiendo a una familia, a una nación, separarla de las demás naciones para que proyectaran el mensaje de reconciliación. Ay, déjame detenerme ahí. Escuche, hijo de Dios, el mensaje que se predica a la humanidad es un mensaje de reconciliación. ¿Por qué reconciliación? Porque el hombre se cayó en el Edén y se perdió. Por cuanto él pecó, toda la humanidad pecaron. Por cuanto todos pecaron, hemos caído de la gracia de Dios. Oye bien, todos han sido destituidos de la gracia de Dios. Por lo tanto, Dios entonces escoge a una nación para que proyecte a las demás naciones, que son la nación que Dios escogió para predicar el mensaje del evangelio, el mensaje de reconciliación, para que el hombre volviera nuevamente a su estado original. ¿Cuál es el estado original, pastor, del hombre anteriormente? El Edén, el paraíso. Ese era el estado original perfecto que Dios diseñó para el hombre. Pero el hombre se cayó de la gracia de Dios y le falló a Dios y no supo valorizar y apreciar ese regalo de vivir en el paraíso. Y entonces Dios llama a Abraham y le dice, te daré una descendencia que no la vas a poder contar, como la arena del mar. Cuenta las estrellas a ver si puede. Así será tu descendencia, Abraham. Y después de eso, Dios lo confirma en su nieto Jacob. ¿Cómo Dios lo confirmó en su nieto Jacob? Lo confirmó cuando Jacob tuvo sueño donde iba de camino hacia un lugar. Jacob le dio sueño y vio una peña que parecía una almohada. Y dijo, sobre esa roca que parece una almohada, voy a recostar mi cabeza. Déjame explicarte algo, lo que esto significa en la teología. Lo que esto significa y en la tipología es que la roca representa a Cristo. La cabeza que se recuesta sobre la roca representa la cabeza autoridad. ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Cristo, que es la cabeza de la iglesia. En aquella roca que escogió Jacob, se acuesta sobre ella, y cuando acuesta su cabeza sobre esa roca, está indicando que la cabeza, oye bien, que es la roca, que es Cristo, la cabeza, es la dueña de la iglesia. Y cuando Jacob recostó su cabeza sobre esa roca, inmediatamente los cielos se abrieron y descendió una visión celestial donde había una escalera que apuntaba y tocaba la tierra hasta el cielo. Y dice la Biblia que ángeles subían y ángeles
bajaban. Lo que está indicando es que Dios estaba diciéndole a Jacob: yo he venido, oye bien, a reconciliar al hombre a través de la nación que yo he escogido. Y le estaba diciendo a Jacob: ustedes son la nación conforme a Abraham, tu abuelo, que yo los escogí para que proyecten el mensaje de reconciliación a las demás naciones. ¿De qué se trata la iglesia, baby? La iglesia se trata de que nosotros tenemos que proyectar el evangelio, la predicación a la humanidad que se está perdiendo, y decirles que necesitan reconciliarse con Dios para que vuelvan a su estado original. Wow. Déjame seguir navegando y escarbando. Y en aquel momento, cuando se termina la visión, Jacob se levanta como asustado y dice: wow, verdaderamente Dios estuvo aquí. Y él entendió que en aquel preciso lugar Dios estaba allí, y le puso por nombre Betel, que significa casa de Dios. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Y es allí donde más tarde, oiga bien, hijo de Dios, Salomón construye sobre el mismo lugar, construye el tabernáculo, el templo. Tú ves la tipología que hay, el seguimiento que hay con lo que significa iglesia. Tú sabes que la palabra iglesia en el término griego significa eclesia. Eclesia con K de kilo, que significa congregación de Israel, entendiendo de manera que Dios escogió a Israel primero para proyectar el mensaje de reconciliación. Pero Israel, oye bien, hijo de Dios, la congregación de los israelitas le fallaron a Dios en su misión de proyectar ese mensaje de reconciliación al hombre y a la mujer. Pero ¿qué significa esto? Significa que esto era una sombra del plan B de Dios, de lo que Dios iba a realizar a través de la cruz del Calvario. Como Israel, oye bien, los judíos le fallaron a Dios en esa misión, Dios entonces levanta un pueblo que se llama gentil. ¿Dónde están en este día de hoy los gentiles de Dios? Aquí estamos los gentiles que Dios levantó para proyectar y predicar el mensaje de reconciliación. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Está diciéndole Cristo, sobre la roca que se recostó, que se acostó Jacob hace 2000 y pico de años atrás. Sobre esa roca, oye bien, la revelación que tuvo Jacob de la escalera, donde ángeles subían y bajaban, está diciendo que había, oye bien, iba a haber una iglesia que iba a estar conectada con Dios, y Dios conectada con la iglesia. Iba a haber una conexión entre la adoración y su Dios. Iba a haber una conexión entre el mensaje que se predicara y Dios enviando respuesta, y subiendo hacia allá arriba la adoración y la alabanza, y Dios enviando las contestaciones para las oraciones y las peticiones. Lo que significa que la iglesia es una comunidad donde se adora a Dios. La iglesia es un ente, es una entidad de gente lavada por la sangre de Cristo, de gente santificada, de gente que vive sin mancha, sin arruga, de gente que se proyectan a la humanidad donde quiera que caminen, en la escuela, en la universidad, en la casa. Tienen que ser los mismos. Donde quiera que tú te mueves, tú tienes que proyectar que tú eres un lavado y un escogido por Dios. Y que Dios nos escogió a cada uno de nosotros para proyectar el reino a la gente. ¿Usted sabía que usted fue escogido para ser un mensajero de Dios? ¿Usted sabía que usted tiene la responsabilidad que donde quiera que usted esté, en la escuela, en el trabajo, en la universidad, en su casa, a los vecinos? Oiga bien, usted tiene la responsabilidad de proyectar el mensaje de reconciliación a esa gente que no conoce a Dios.
O yo no puedo entender cómo hay gente, oye bien, que pueden adorar a Dios, pero tienen unos vecinos que se están perdiendo. Y después le piden al Señor, envíame a la China, envíame a la India, envíame a España. Mas sin embargo tienes al vecino que se está perdiendo, perdido, sin fe, sin esperanza. Primero ve a donde tu vecino y proyecta el mensaje de reconciliación con Dios. Y luego entonces Dios hará lo demás. Pero la iglesia fue escogida y fue inventada por Dios para volver al hombre, a la humanidad que se perdió en el Edén, volverlos nuevamente al paraíso. ¡Guau! Este es tu lugar. Dios dice, el lugar que yo le hice al hombre fue el paraíso. Fue un lugar sin pecado, un lugar sin maldad, un lugar donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde no hay pobreza. Ese es el lugar que yo le hice al hombre, pero el hombre lo perdió. Israel le falló a Dios en su misión de proyectar ese mensaje. Pero entonces Dios escoge en Cristo. Ay, Dios escoge en Cristo Jesús a una iglesia para que proyectara ese mensaje del paraíso, ese mensaje del reino, y volviera a la humanidad a su estado anterior de relación con Dios perfecta. Pero déjeme decirle algo, hijo de Dios. Esto no se quedó aquí. La iglesia es un cuerpo y nosotros somos el cuerpo místico de Cristo. Ahora, ¿cuál sería la identidad suya y la identidad mía? ¿Cuál es nuestra identidad como cuerpo de Cristo? Escuche, esta es su identidad. Primera de Pedro 2:9 dice claramente, mas vosotros sois linaje escogido. Ay, yo no sé si tú entendiste. Aquí está hablando el Señor. Pedro está diciendo claramente, bajo la inspiración del Espíritu Santo, vosotros sois linaje escogido. Ahora, ¿quién eran los escogidos? Los primeros escogidos fueron los judíos, Israel, para llevar el mensaje, pero fracasó. ¿Y qué sucedió después? En aquella famosa reunión que hubo en Jerusalén, donde Pedro, Pablo, Juan y todos los apóstoles se reunieron para ver cómo se iba a proyectar el mensaje de salvación. Y en aquella reunión famosa estuvo tan candente que por poco, oye bien, se iban a las manos algunos de los apóstoles. Y hasta Pedro y Pablo por poco se iban a las manos, porque Pedro entendía y tenía el concepto judaico, el concepto del judaísmo. Mas Pablo tenía una mentalidad reveladora de parte de Dios. Oye bien, que el mensaje tenía que ser proyectado a todas las naciones, incluyendo a los gentiles. O sea, Pablo lo que le estaba diciendo a Pedro es, este mensaje o el reino no es exclusivo para nosotros los israelitas. Dios también levantará y llevará este mensaje y nos llevará a nosotros para proyectárselo a los gentiles. Y es por eso que usted y yo estamos hoy aquí. ¿Por qué? Porque hubieron un Pablo, un apóstol Pablo, que fue y predicó a las demás naciones y llevó el mensaje de reconciliación con Dios. Si no fuese por el apóstol Pablo, oye bien, tal vez ese mensaje se hubiese quedado en Jerusalén, entendiendo ellos que era para ellos solamente. No, baby, dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo amado, oye bien, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que en Él crea. ¿Y quiénes son todos? Ahí no está incluyendo judíos, no está incluyendo a los de afroamericanos, ni a los anglosajones, ni a los puertorriqueños, ni a los nicaragüenses, ni a los mexicanos, ni a los hondureños, salvadoreños, ni a los panameños, ni por ahí para abajo. No está incluyendo a ninguno de ellos, a ninguna de esas nacionalidades. Está incluyéndolos a todos. Todos tenemos el derecho de entrar al reino y vivir con Dios eternamente. Nadie me puede impedir, oye bien, nadie puede ser un impedimento para que yo adore a mi Creador, para que yo busque a Dios y me acerque a Él a través de la reconciliación de la cruz. Linaje escogido. Ese fue el problema de todo esto en aquella famosa reunión. Mas sin embargo, Pedro, Dios le da una revelación a Pedro
Porque para que Pedro escribiera esto en una de sus cartas, Dios lo tuvo que coger y desmantelar. Dios tuvo que coger y desmantelar esa mentalidad de fariseo, esa mentalidad legalista. Si hay un problema en las iglesias hoy en día, es el legalismo, porque el legalismo te detiene, oye bien, y te amarra. El legalismo te encajona en 4 paredes y te dice, esto es lo único que tú puedes hacer. Y esta no es una iglesia libertina, esto es una iglesia cristocéntrica, donde predicamos el mensaje de Dios, la mente de Dios, el mensaje de reconciliación, de santificación a nuestro Creador. Pero Dios tuvo que coger a Pedro en aquella famosa visión del lienzo, porque Cornelio era un devoto, oye bien, un devoto gentil que estaba allí adorando a Dios en la forma que él lo adoraba. Tal vez hacía el crucifijo, tal vez tiraba agua bendita, pero era un devoto, era uno que se estaba guardando para Dios. Y más sin embargo, Dios le da la visión a Pedro, porque la visión que Dios le dio a Pedro era que Dios quería desmantelar esa mentalidad de Pedro, de que Dios era exclusivo simplemente para ellos. Y en ese momento, cuando el lienzo baja, bajan los reptiles, bajan los animales inmundos, que era prohibido por la ley de Moisés, que no podían los judíos comer. Y ahí Dios le dice, mata y come. Y cuando Pedro ve todo eso, los cerdos, los reptiles, las culebras, como que las escorpiones, como que mata y come, yo no puedo hacer eso, me es prohibido por la ley. Entonces, porque es inmundo, y Dios lo coge, oye bien, y lo desmantela y le dice, ¿sabes una cosa, Pedro? Tú tienes un problema. Estoy parafraseando lo que Jesús le dijo. Tienes un problema, y tu problema es tu mentalidad, que la tengo que saturar y la tengo que renovar, porque mi reino, el reino no es para ustedes solamente, es para toda criatura que yo creé. Y cuando le dice mata y come, le está diciendo, no llaméis, después Dios le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. O sea, vamos a ser claros, hijo de Dios, entiende esto. Las oraciones de Cornelio estaban llegando allá arriba, porque Cornelio había decidido guardarse para Dios. Oh my God, si hay alguien que se guarda para Dios, y no importa en la forma que adore a Dios, y dice, yo me voy a guardar para Dios. Oye bien, hijo de Dios, ¿tú crees que Dios va a cerrar la ventana de los cielos para no oírte? Dios va a escucharte. Dios va a poner su oído para oír esa adoración de esa persona que ha decidido dejar, oye bien, el sistema del cosmos para adorarlo a Él. ¿Y qué hizo Dios? Cambió la mente de Pedro. Y Pedro entendió el mensaje y dijo, me he metido en el lío de los pastores, o en el lío de los apóstoles. Me he metido en el lío de los apóstoles. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá ayudarme? Ni Chapulín le salió al lado, ni Chilindrina le salió por el lado, ni Kiko le salió por el lado con sus cachetes hinchados. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Sabe qué hizo el Señor? Le dijo, lo que te estoy diciendo por medio de esa revelación, de esa visión del lienzo, es que vayas a la casa de Cornelio el gentil y proyectes el mensaje de reconciliación conmigo. Oh, Machaya. Y cuando llegó allí, cuando llegó a la casa de Cornelio, allí todos estaban adorando, mire, cantándole al Señor. Y Pedro llegó y todos ellos se reconciliaron, se convirtieron a Dios. Y en ese momento, cuando todos confiesan a Jesús como su único Salvador, desciende la presencia de Dios y todos fueron bautizados con el Espíritu Santo en aquel lugar. Oh, denle un aplauso al Señor por ello. La iglesia que Dios creó no es particularmente de ningún individuo, no es dueña de nadie. La iglesia, el dueño se llama Cristo. Las ovejas le pertenecen a Cristo. Y las ovejas simplemente, oye bien, Dios pone un líder para que las pastoree y les dé pasto fresco para que no se mueran de hambre, baby.
y permanezcan comiendo pan, el pasto fresco, porque eso es lo que al fin y al cabo te mantiene firme delante de Dios. Y después dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y por qué nos adquirió? Y a través nos adquirió, nos compró, nos rescató a través del sacrificio de la cruz. Y en la cruz Él selló la compra. Te compraron. Así que mi esposa no es mía, ni yo soy de ella. ¿Me entiendes ahora? Hay un contrato, sí, hay un contrato. Sí, porque lo más seguro a alguno le pasó por la mente, ¿y qué pasa con el contrato en la corte? Hay un contrato, sí. Y tampoco piense que el papel aguanta todo lo que le pongan. ¿Me entiendes? Hay que aclarar esos detallitos. Pero lo que me refiero es que en la cruz nos compraron a precio de sangre y yo no pertenezco a mí. Hay un dueño que me domina y me controla. Sobre mí hay uno que me compró y a Él yo me debo. Y a Él es que yo le rindo cuentas. Es a Él, porque Él fue el que me compró a través de ese plan de la cruz. Y nos adquirió un pueblo. Dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué dice pueblo adquirido por Dios? Déjenme explicarle. Dice pueblo adquirido por Dios, porque el otro pueblo que Él adquirió le falló. ¿Quién era el otro pueblo? Los israelitas. Le fallaron. Vino Jesús a la tierra y no lo reconocieron. ¿Y qué pasó? Que los judíos comenzaron a tirarle a aquel que había descendido y se había vaciado de su trono, metiéndose en una teofanía en el vientre de María para presentarse a la humanidad como el Dios, oye bien, del plan de salvación y de rescate, porque simplemente Él vino para rescatar a una humanidad que se estaba perdiendo. Si Jesús no hubiese ido a la cruz, baby, todos nosotros estuviésemos fritos. Así se hará. Pero Él adquirió un pueblo. ¿Quiénes? A usted y a mí. ¿Y nos adquirió para qué? Para que anunciemos. Ahí lo dice el verso 9 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Para que anunciemos que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que Dios te llamó. Tú tienes una encomienda. Usted no tiene que esperar a que Dios le haga un llamado a evangelista o a pastor o a profeta o a misionero o a maestro para proyectar el mensaje del reino. Usted no tiene que esperar o digan una cosa, hijo de Dios. Si ocurre un accidente frente a usted y usted ve que la persona está a punto de morir y lo que le queda son 20 segundos de respiración, oiga bien, y usted sabe que tiene el mensaje para salvar esa alma del infierno, no me diga usted que usted no se va a bajar de su automóvil y no va a ir donde esa persona y le vas a decir, mira, acepta al Señor en este momento para que tu alma se salve. Porque entonces hay gente que se creen que el mensaje, hay gente que se creen que el reino es de ellos solamente. Y usted ve el legalista es aquel que cree que el reino le pertenece y que todo lo que piensa proviene de Dios. Y eso es bien peligroso, porque no todo lo que pensamos proviene de Dios, porque todavía estamos sujetos a las fragilidades de este mundo, estamos sujetos a pasiones y debilidades y no somos perfectos, tenemos luchas todos los días y luchamos con nuestros pensamientos, así que todo lo que pase por mi mente y los pensamientos que se procesen tienen que ser filtrados por la palabra de Dios para entender que lo que yo estoy pensando está en línea, oye bien, con la palabra y el diseño de Dios. Porque si no lo está,
entonces no puedo decirle a nadie, Dios te dice, o siento de parte de Dios decirte esto. ¿Me entiendes ahora? Porque hay que entender lo que es cuando Dios te usa con el don de ciencia para revelar un conocimiento de algo que está sucediendo en tal o X persona. Y también hay que tener cuidado con el don de profecía. Porque no todo lo que se dice, así dice el Señor, es el Señor diciendo. Así que, ¿por qué fuimos adquiridos? Para anunciar, para predicar, para proyectar. Si tu hijo está mal delante de Dios, proyecta el evangelio. Si tu vecino está mal delante de Dios, proyecta el evangelio. Proyecta la reconciliación con Dios. Si tu compañero del trabajo, de la escuela, donde quiera que tú estés, tú ves gente que está, oye, bien perdida, sin fe y sin esperanza. ¿Cuál es nuestro deber como hijos del reino? Es proyectar el mensaje de la cruz, proyectar el evangelio, lo que Jesucristo hizo en la cruz, entregando su vida para reconciliar al mundo con Dios. Así que en primer lugar nos hizo hijos. En primer lugar el hombre había caído del huerto del Edén. En Hechos 2:23 dice entregado a la cruz. ¿Quién fue entregado a la cruz? Jesús. Por el predeterminado y anticipado consejo y conocimiento de Dios. Nos adquirió enviando a su Hijo a morir por nosotros a precio de sangre. De manera que esto fue planificado por Dios. No fue invento del hombre. En segundo lugar, nos llamó para anunciar al mundo el reino de los cielos a través del evangelio de Cristo. La iglesia no es perfecta, hijo de Dios, pero es el único instrumento con que Dios cuenta para proyectar la reconciliación del hombre con Dios. Por eso dice que según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. Y después dice, lo pone más difícil, sin manchas delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos. Y si hay un problema hoy en día en las congregaciones, es el problema de la santidad. Mucha gente en el pueblo de Dios que ha malinterpretado el concepto de la santidad. Y han interpretado el concepto de la santidad y lo han alineado a una sola área, al área de la vestimenta. Mas, sin embargo, la santidad es todo el individuo viviendo una vida conforme a los principios del reino. Viviendo la vida alineada a la palabra de Dios. Eso es santidad. Santidad no es rudimento. Santidad no es prohibición. Santidad es libertad en Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y si hay algo que Pablo decía y incalcaba mucho y hablaba mucho, era sobre esa libertad. Porque los rudimentos del judaísmo ataban, la ley ataba. Oye bien, los fariseos ataban. Prohibición aquí, prohibición allá. Y aún hay congregaciones que prohíben de todo, baby. Pero dice la Biblia, y Pablo lo escribió claramente, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No tenemos que estar sujetos, oye bien, hijo de Dios, a los rudimentos del judaísmo ni al legalismo. Somos libres en Cristo para adorarle, para servirle. Yo no tengo que esperar a un sábado, oye bien, hijo de Dios,
para adorar a Dios. Que si el sábado yo no puedo adorar a Dios porque si lo adoro le estoy fallando a la ley. No, baby. Que si el sábado yo no puedo ayudar a un necesitado o no puedo visitar a un enfermo porque es prohibido por la ley farisaica o la ley judaica. No, baby. Cristo nos hizo libre cuando fuimos comprados a precio de sangre en la cruz. Y ese tipo de mensaje, porque no es tipo de evangelio, yo le llamo tipo de mensaje. Ese tipo de mensaje está amarrado hacia un sentimiento de culpa, un sentimiento de miedo. O sea, Dios nos hizo libres a través de la cruz. Y se llevó con ello el miedo. Y se llevó con ello, oye bien, el fracaso. Pero hay gente que le sirven a Dios con miedo. Hay gente que le sirven, oh my God, yo no sé si estás entendiendo. Hay gente que le sirven a Dios con un miedo, que creen que mira, que cualquier cosita ya Dios lo destituyó de su gracia. No, baby, no. Hay que entender claramente que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y el deseo de Dios nunca será destruir a su criatura. Nunca. El deseo de Dios siempre será ayudar a que su criatura vuelva a su estado original. Denle un aplauso al Señor. Déselo más fuerte. ¿Cuál es tu identidad, hijo de Dios? Tú eres nación santa. Tú eres real sacerdocio. Oh my God. Esa es la iglesia que Cristo inventó. Esa es la idea de Dios. Porque la idea de Dios fue buena siempre y siempre será buena. Somos los llamados a proyectar el evangelio de reconciliación para que la gente, donde quiera que estemos, le podamos decir: Cristo te ama. Cristo murió por ti en la cruz. Y lo que quiere el Señor es salvarte y librarte del infierno. Ese es el mensaje que hay que predicar. Y si tú lo crees, denle un aplauso fuerte al Señor en esta hora. Dijimos claramente que nos hizo libres. Nos hizo hijos suyos adoptándonos por medio de la cruz. Nos llamó, nos adquirió para anunciar el evangelio a toda criatura. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre, gracias. Gracias porque entiendo que esta es la iglesia que tú diseñaste. Esta es la iglesia, Señor. Esta es la iglesia que tú diseñaste, Señor. Y que sobre esta roca ibas a edificar la iglesia. Y que las llaves del infierno no iban a prevalecer contra ella. Dios, el enemigo, que es un mentiroso, su intención siempre ha sido destruir la iglesia. Su intención es destruir al cuerpo de Cristo. Pero nosotros, Señor, esta congregación, Centro Restauración Fe que Vence, una iglesia con mentalidad de reino, hemos entendido que tú nos llamaste para proyectar el mensaje de reconciliación, para que el mundo vea y entienda que una vez estuvieron en el paraíso y se fueron del paraíso, pero nuestra labor y misión es volverlo otra vez al estado original. Gracias, Señor, y que podamos honrarte donde quiera que estemos, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso. Y 1,000,000 de ángeles no expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que anhelo ser.